Y ya lo tenemos a Iván conectado. Hola Iván, ¿me escuchas bien? A ver si te Sí. escucha. ¿Oyes? Sí, un poquito bajo, pero no sé si soy yo. ¿Esto me escucha bien o no? Sí, ahí mejor. Sí. Si pueden poner por el chat si se escucha bien, Iván. Hola, hola, hola. Yo si subo el volumen te escucho perfecto. Por ahí a Marta la ¿Sí? escuchaba un poquito más alta, pero sí, un pelín bajito, pero si te pones el micro cerca, Sí, sí. Aquí lo podemos. ahí está perfecto. Bueno, bienvenido Iván. Les cuento que Iván es consultor, me contaba desde que salió de la universidad, ya hace muchos años que trabaja como consultor. Comenzó con el mundo del el RP de Dynamics y ya hace 7 años que se especializó en lo que es análisis de datos y cuadro de mando con Power BI. Ya desde los inicios, creo que desde antes que existiera Power BI, lo teníamos ya Iván trabajando con Excel, Power Query, Power Pivot, así que bueno, muchísima experiencia. Y ya pasé por el chat el blog. Yo soy una seguidora, tengo que decir, del blog de Iván. Aprendí muchísimos tips de él, Gracias. así que muy recomendable. Recomendable es vandalitic.com. Ahora le voy a volver a mandar por el chat. Así que bueno, hoy nos va a estar contando cómo diseñar informes. Like Pro, me gusta el nombre, y nos va a contar lo que es la visualización HTML con Power BI. Así que todo tuyo, Iván, te escuchamos. Perfecto. ¿Me escucháis ahora? ¿Os que ponéis Ahí bajito? mucho ¿No lo mejor. escucho? ¿Sí? No, ahí Vale, mucho mejor. Ahí subiste el volumen, vale, sí. vale. Ahora perfecto. Perfecto. Pues empezamos, sin más dilación, ¿vale? La sesión de hoy lo que os quiero enseñar es cómo dar un paso más en el diseño de los informes con una visualización concreta que se llama HTML Content, que lo que nos permite es personalizar nuestra visualización. Estamos acostumbrados a coger visualizaciones que están preconfiguradas por Microsoft o por algún partner con las Custom Visuals. Y esta visualización es una custom visual, pero lo que nos permite es utilizar herramientas de diseño de HTML para crearnos casi nuestra propia visualización. ¿Vale? Vamos a ir a ello. Bueno, yo soy, como decía, Iván Arribas. Como comentabais, tengo el blog de vandality.com que básicamente habla de Power BI y de análisis de datos y de cómo dar un paso más en estas creaciones de informes y las últimas novedades que van saliendo. Ya sabéis que salen cada mes. Y a nivel laboral trabajo como director de Business Intelligence e Inteligencia Artificial en Algorithmia, el partner. Vale, tenéis mis datos aquí de contacto, ningún problema. Me podéis contactar por Twitter, por LinkedIn, por el blog, que tiene una página de contacto. Y si te puedo ayudar en algo o os puedo solventar alguna duda, estaré encantado. Vamos a ver cómo he organizado un poco la sesión. Lo primero es explicaros qué es esta visualización de HTML Content, no sé si muchos la conocéis. Como esta visualización se basa en el lenguaje HTML que se utiliza en las webs, pues voy a explicar una etiqueta que se llama div, que es para organizar un poco el diseño. Y luego veremos una demo en la que vamos a crear dentro de un Power BI unas alineaciones de fútbol, ¿vale? Como solemos verlas en la tele. Claro, pues todo esto, para poder hacerlo, necesito tener una visualización donde vea la foto del jugador, el nombre, el dorsal y algunas estadísticas, y esto no lo tendremos en las visualizaciones habituales. Y por último, os pondré un poco sobre aviso de algunas limitaciones de HTML Content o algunas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Pues vamos allá. ¿Qué es HTML Content? Como os decía, es una custom visual, la podéis encontrar cuando abrís Power BI. Cuando vamos a Power BI, tengo aquí abierto y dais aquí a más objetos visuales. Yo la tengo ya descargada, la veis aquí, pero cuando vayamos a descargar visualizaciones adicionales creadas con algún partner o tercero, si busquéis por HTML, es esta de aquí, ¿vale? La agregáis y ya la tenéis disponible para vuestro informe. Muy sencillo. Está creada por Daniel Mars Patrick. Tiene bastantes vídeos y tutoriales en su blog de cómo utilizarla. Os pongo el link aquí a la App Source, que es como lo hemos descargado antes, y el link a la página oficial. Y como os decía, os permite crear diseños web o utilizar el lenguaje de diseño web dentro de vuestro panel. Si vamos a la página del link oficial
Un segundito. Aquí, vale. Si vamos a la página oficial de este Custom Visual, aquí, como os digo, tenéis mucha información, incluso tenemos vídeos, ejemplos, toda la documentación, y tenemos el honor de, dentro de los data stories que destacan, tener uno de Vandalytic, del blog, que es sobre las elecciones, los tweets que se mandaron en las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? Es este de aquí. Y está hecho, esto es un panel de Power BI, esto es una visualización mapa normal, estos son KPIs normales. Lo que está hecho con HTML son este formato de los tweets, ¿vale? Veis que intentar poner en una visualización de las que usamos normalmente la información que viene en una tabla con todos los tweets, con el logotipo de Twitter, el nombre del usuario en una primera fila, luego en una segunda fila el texto del tweet, luego una tercera fila con el icono de los likes y el número de likes, y el icono de los retweets y el número de tweets. Esto sería imposible, como os digo, en una visualización estándar. Aparte, en este caso quiero montarlo así, pero en otro caso, como el que veremos de la alineación de fútbol, que remontar otro diseño totalmente diferente. Lo que me permite esta visualización es que yo creo el diseño les voy a decir qué métrica o qué campo de mi dataset quiero utilizar, ¿vale? Entonces podemos hacer cosas como esta, que estáis viendo en pantalla, o lo que vamos a hacer en la demo de elecciones de fútbol, que no tiene nada que ver con esto, pero ambas están hechas con la misma visualización. Vuelvo otra vez a la presentación. A ver. Vale. Como os decía, HTML5 utiliza lenguaje HTML. No sé si algunos estáis familiarizados, supongo que con el DAX, con el M o Power Query, con SQL y demás ya tenéis suficientes. No hace falta añadir muchos más, aunque siempre viene bien aprender cosas nuevas. Entonces no os voy a dar una masterclass de HTML, primero porque no soy experto, pero solo aprendiendo esta etiqueta div a mí ya me ha servido para hacer todo lo que os he enseñado, tanto el de los tweets como el que vais a ver ahora de fútbol. La etiqueta div básicamente lo que nos permite es crear contenedores de diseño, ¿vale? Entonces yo tengo una div table, pues para crear una tabla, siempre que creo una etiqueta luego tengo que cerrarla, el cuerpo de la tabla, y luego puedo crear dentro de la tabla filas y en cada fila celdas, ¿vale? Como ejemplo os pongo un ejemplo sencillo de una tabla de 2x2, de 2 celdas de ancho por 2 celdas de alto. Entonces crearía una div table con un div body para empezar a crear el contenido, una primera fila con el table row, dentro de la fila creo las 2 celdas y una segunda fila con 2 celdas, ¿vale? Con esto ya tendría creado a nivel de diseño en HTML una matriz 2x2 o un cuadrado 2x2, ¿vale? De celdas. ¿Qué haría aquí? Donde pone NBSP, que es lo que pone por defecto, es como un etiquetado vacío, un contenido vacío. Yo metería aquí en cada una de las celdas lo que quiero meter, una foto, una métrica, un texto, lo que quiera. Y dentro de la etiqueta div, tanto la cell, row y demás, lo que le puedo dar es propiedades. Le puedo decir, pues mira, quiero que sea con fondo azul y quiero que sea con un ancho predeterminado, o quiero que el texto esté en negrita dentro de esta celda. Bueno, a todas estas etiquetas que aquí simplemente las estoy nombrando, dentro de estos corchetes así triangulares puedo añadirle propiedades, ¿vale? Pues una vez que ya sabemos Power BI y sabemos qué es una div table, os voy a explicar la demo, ¿vale? Como os decía, hacer una alineación de fútbol, como vemos justo antes de los partidos, en Power BI. Es un poco locura, pero es divertido, yo creo. ¿Cuál es el objetivo de esta demo? Vamos a crear, como os decía, en este caso lo veo más como una infografía. Es verdad que este tipo de visualizaciones HTML content no es tampoco, se puede utilizar en algunos casos para paneles de cuadros de mando, más de negocio y demás, pero yo lo veo más útil para infografías en los que estamos viendo algo más estático, pero donde el valor, la potencia está en la parte visual, en cómo te impacta nada más verlo. Y en ese tipo de informes seguro que os va a venir bien, ¿vale? Entonces vamos a hacer un informe donde veremos una lección de un equipo y de otro.
Y dentro de la ficha de cada jugador, por decirlo de alguna manera, vamos a utilizar esta visualización y queremos este diseño que estáis viendo aquí, ¿vale? Primero la foto del jugador, aquí el escudo del equipo, el número dorsal, el nombre del jugador, qué posición juega. Aquí hay unos indicadores, uno del juego del jugador, pero claro, cambia dependiendo del rol, ¿vale? Si fuese un jugador de campo sería sí, de defensas a medios y delanteros serían goles y asistencias. Si es el portero, hay algún portero que mete goles y hace asistencias, más difícil. Entonces lo que ponemos es portería cero, cuántos partidos ha estado con portería cero y cuántas paradas ha hecho, ¿vale? Y a esto le vamos a añadir, para que se entienda mejor, un iconito al lado para que también sepamos de qué indicador estamos hablando. Por lo tanto, voy a crear, según lo que estáis viendo en pantalla, esto lo voy a convertir en una tabla donde hay una primera fila, que es la foto con una sola celda grande, una segunda fila con 3 celdas y una tercera fila con 3 celdas, ¿vale? Bueno, de hecho, la segunda fila la voy a crear con 2 celdas porque el número dorsal jugador lo voy a crear como un texto, como un concatenado de texto. Y así crearé solo una primera fila con la foto, una segunda fila con 2 celdas, el escudo del equipo y el dorsal y nombre del jugador, y una tercera fila con tres celdas, posición y los indicadores de juego. Vamos a ello. Espero que tengáis ganas de... Uy, no, preguntas no, todavía no hemos empezado. Esperamos. Ya me iba yo al final. Vale. Vamos a verlo. La idea será esta, ¿vale? Tenemos una sola tabla, me he creado una tabla, me la he creado yo, ¿vale? Como eran dos equipos sencillos, me he creado yo esta tabla. Esta tabla me está diciendo la URL, si vamos a la tabla, vamos a ver la tabla. A ver si puedo verla. Vale, tengo la URL del jugador, la URL de la imagen del jugador, la URL de la imagen del escudo, el jugador, el dorsal, en qué posición juega, goles marcados, asistencias, portería cero y paradas. ¿Vale? Portería cero y paradas solo en los casos de los porteros y el resto de jugadores, los otros indicadores, goles marcados y asistencias. Es una tabla muy sencilla, me la he creado directamente con crear contenido, ¿vale? No tiene muy misterio, me la he creado, bueno, en Next y la he pegado aquí. ¿Y de dónde he sacado las fotos? ¿De dónde he sacado todo esto? Pues vamos a verlo también. Ningún misterio, de las páginas oficiales de los jugadores, de los equipos, ¿vale? Dentro de la página del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, si me voy al portero Ter Stegen, cada jugador tiene su página, ¿vale? Y tiene una imagen aquí que me parece muy chula, que puedes hacer botón derecho, copiar la dirección de la imagen y con esto ya lo tienes. La URL esta que necesitamos para nuestra tabla y luego aquí tienes ciertos indicadores, ¿vale? De hecho, incluso en la visión general de la plantilla del primer equipo, cuando te sitúas en un jugador ya te salen indicadores de asistencias, goles, ¿vale? En todo el tiempo que ha estado en este equipo. Por casualidades del destino, la página del Real Madrid es muy parecida, con lo cual también tengo una página del jugador donde tengo una foto muy similar a la anterior y donde tengo también estadísticas, ¿vale? Es algo habitual dentro de las webs de los equipos de fútbol, sobre todo los de primer nivel, donde te dan información bastante detallada, ¿vale? Pues lo mismo, vengo aquí a Courtois, copio la dirección y me voy creando esa tabla con el nombre del jugador, el dorsal y algunos de las estadísticas que puedo sacar por aquí, ¿vale? Vamos a ello. Con esto, como os decía, si me voy a edición de datos, como siempre se abre en otra ventana. Siempre que lo quieres en otra ventana se abre en la misma y cuando lo quieres en la misma se abre en otra ventana. Esto ya lo habréis experimentado en Power BI. Tengo esta tabla de aquí, ¿vale? Que como os decía es una tabla creada, bueno, pegada de SQL, pero creada a mano dentro del informe, ¿vale? He ido pegando las URLs de las fotos, el escudo del equipo, que solo hay dos, nombres y todo lo demás.
Y no he tenido que hacer mucho más. Algún tipo cambiado por algún tipo del tema de los indicadores, pero sobre todo también porque lo que es importante es que los campos de las URLs tienen que ser campos tipo texto, y ahora veremos que una transformación que es importante es que cuando tengo una URL de una imagen, tiene que ser, como os decía, tipo texto, pero tengo que indicarle aquí que la categoría de datos es dirección URL de la imagen, ¿vale? Esto ya, cuando lo meto en una tabla, lo podría hacer. Podría hacer que en una tabla ya muestrase la imagen. De hecho, tengo aquí una pestaña vacía, porque si yo no tuviese HTML content, ¿qué podría hacer? Pues mira, me puedo crear una tablita, ¿vale? Podría ir metiendo lo que os decía, la URL del jugador. Veis que ya salen el escudo. Podría ponerle el nombre del jugador con el dorsal primero. Vamos a meter el nombre del jugador. Y ya veremos goles marcados, asistencias. Bueno, no está mal, ¿no? Yo puedo meter aquí. Vamos a poner posición un poquito antes. Aquí. Bueno, tengo aquí. Esto es lo que podríamos montar con una visualización estándar de Power BI. Está chulo, pero queremos dar un paso más. Queremos diseñar como Laika Pro, que ponen en la presentación, ¿no? Entonces vamos a pasar de esto, que es muy sencillito, a esto. ¿Vale? Vamos a ello. Lo que he creado es una visualización, como os digo, HTML content, y la he ido copiando en las posiciones que yo creo. Podría hacerlo, en este caso es muy sencillo porque he hecho que los dos equipos tengan 4-3-3 de cómo se organiza el equipo, pero podría poner otras posiciones aquí. Si tiene 4-4-2, llamar a las posiciones de manera diferente, entonces cada uno saldría en su posición, ¿vale? Creo una sola y le voy a crear una medida DAX para crear el HTML content. Realmente, como veis, cuando yo le digo que la visualización es tipo HTML content, solo me pide un valor y la granularidad, ¿vale? O sea, el valor es el código HTML y la granularidad, si quiero ver ese código, pues en el caso del anterior que os mostraba de las elecciones, pues por tweet, y en este caso por jugador, ¿vale? Vamos a ello. Si me voy al código DAX, parece un poco complejo, pero lo intento hacer con variables y demás para que sea lo más sencillo. Lo que le estoy devolviendo simplemente es un texto, ¿vale? Un texto con el código HTML, nada más, un string. ¿Qué pasa? Que yo en algunos puntos, este string es lo mismo que hemos visto en la presentación de las etiquetas, perdonad. Si voy para arriba, es lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que le he añadido un poco más. Imagínate que pongo esto entrecomillado, pues esto sería el primer texto de partida, ¿vale? Luego, una vez que lo tengo, le digo en cada una de las celdas lo que quiero mostrar. Pues en la primera celda, la de arriba, primero creo una primera fila con una sola celda, ¿vale? Y en esa celda quieres mostrar, Iván, pues imagen HTML. Quiero mostrar la imagen del jugador, que es una variable que simplemente te coge el máximo, el primer foto. Como voy a hacer esta visualización por cada jugador, con first o un max ya lo podría, ¿vale? Y le pongo unos datos de altura y anchura. Luego creo una segunda fila con, como os decía, dos celdas. La primera celda también un escudo, que lo tenéis aquí, el texto necesario para meter una foto con HTML, que es una etiqueta IMG, con el source, que es la URL de la imagen, y aquí le pongo altura y anchura de la foto, ¿vale? Y en la segunda celda, lo veis aquí, tengo el dorsal, un concatenado de dorsal, punto, espacio, jugador. El jugador lo cojo del dataset como el máximo jugador, ya os digo que lo estoy mostrando por jugador, y lo pongo en mayúsculas. Simplemente el upper simplemente sirve para ponerlo en mayúsculas. Lo mismo con el dorsal, que no hacía falta upper porque es un número, pero bueno. En la última... En el último fila, ¿vale? de nuestra tabla, le vamos a meter la posición igual, un icono de portería cero y goles si es un portero, o un icono de asistencias y
bueno, perdón, un icono y el dato de gol de portería cero si es portero o de goles si es un jugador de campo y asistencias paradas o asistencias si si es portero o jugador, ¿vale? Al final lo que estoy haciendo aquí simplemente es, en estas métricas que van cambiando si es portero o jugador, ponerle un if. Es muy tonto esto, tampoco me ha matado mucho, ¿vale? Hacerlo. El resultado es este que veis. Yo tengo la ficha con la primera imagen del jugador, escudo, dorsal y nombre, portero, el icono. ¿Veis que el icono es diferente de un portero que de un jugador de campo? Porque, por lo que decíamos, ¿vale? Y sus métricas dependiendo de qué tipo de jugadores. Esta visualización la copio y la pego en donde yo quiero y lo único que le hago es que a cada visualización le he puesto un filtro, porque si no me salen todos los jugadores. Si yo no pusiese filtros aquí, por ejemplo, que está Jordi Alba, le quito el filtro, aquí estaría viendo todos los jugadores, ¿vale? Así. Entonces, para que solo me salga el jugador de esa posición, le digo que esta es la posición lateral izquierdo, entonces ya solo me sale Jordi Alba. Pero claro, yo tengo dos equipos y hay otro lateral izquierdo del Real Madrid. Entonces le he puesto aquí un selector que si le pulso el escudo del Real Madrid me salen los jugadores del Real Madrid. ¿Vale? Con lo cual podría estar, yo qué sé, narrando el partido al principio, hablando del clásico que se va a celebrar y demás, y mientras voy narrando, dar la alineación del Barça, ir hablando de la alineación del Barça y luego cambiar a la alineación del Madrid e ir viendo la alineación del Madrid. Cada uno en su posición, con sus estadísticas y demás. Y bueno, vamos a pasar ya a las invitaciones. No quiero pasarme del tiempo que luego viene Fran Bullor y seguro que tiene algo súper chulo que mostrarnos, que seguro que estaré atento. Ya habéis visto que es muy sencillo, es crear simplemente un texto, ir diciendo con el código HTML, ir diciendo dónde quiero utilizar cada uno de los datos de mi dataset, ¿vale? Vas concatenando el código HTML con el dato que quieres meter, ¿vale? Limitaciones de esto, que os decía al final de la presentación. Como os decía, yo lo veo mucho para infografías, no tanto para cuadros de mando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pierdes la iteración, ¿vale? No puedo iterar con estos datos. Se ve mejor en el ejemplo de, como os decía, de los tweets. Claro, tú normalmente en un panel de Power BI yo podría pinchar en este tweet y eso filtraría el resto de los datos, ¿vale? Como veis aquí, al final, como estoy pasándole un texto, no lo ve como registros independientes todo esto, ¿vale? No puedo filtrar y seleccionar un tweet y ver de dónde viene ese tweet y cuántos likes ha tenido y cuántos no sé qué, que eso sería lo que haría en una visualización estándar de Power BI. Esto todavía están mejorando y en la página de HTML veréis algunas limitaciones más, ¿vale? Pues sobre todo de usos que hay ciertas etiquetas de HTML que todavía no funcionan más, hacer un iframe para meter algo incrustado dentro del HTML tiene sus ventajas. Y otra desventaja que para mí ha sido importante es que normalmente en HTML tienes un fichero que se llama, bueno, de lenguaje CSS que le das el diseño, ¿no? Donde vas diciendo todas esas características como si fuese nuestro, para los que sois de Power BI de toda la vida, tenéis aquí el rodillo este que es donde das todas las características de diseño, pues si tiene sombra, el color y todo esto, pues esto se hace en HTML con un archivo CSS. Le vas diciendo, pues mira, quiero que sea, si la etiqueta del HTML es tal, quiero que sea letra negrita y con fondo tal y con no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Todo esto se lo dices en un CSS. Pues todavía no puedes incluir CSS. La única forma que tienes de dar el formato es como veíamos en la medida DAX, yo le estoy poniendo a cada etiqueta, pues mira, quiero que en style le estoy metiendo el ancho tal, la altura tal, y el texto alineado al centro, y el background, pues tengo que ir dándoselo dentro de la etiqueta. Si yo pudiese implementar ficheros CSS, lo tendría todo en un CSS, y yo simplemente pondría table row y el nombre del table row, y entonces yo en el CSS le habría dicho, el table row tiene estas características, y lo puedo reutilizar, ¿vale? Es una de las limitaciones pero están trabajando en ello, ¿eh? Ya están sacando versiones, o sea, están haciendo como test para poder incluir CSS, ¿vale? Aquí tendréis alguna limitación más, pero para lo que soléis hacer, lo que solemos hacer, ya habéis visto que se pueden hacer cosas muy chulas en Power BI.
Entonces, si queréis, ahora sí, dejo tiempo para preguntas o para Hay cualquier... algunas preguntas. Sí. Vale. La dejé sin palabras, pobre. Flor, Bueno, ¿estás si quieres... por aquí? Sí, perdón, Sí, justo con sí. un poquito de tos. Vale, te leo algunas preguntas que hay acá en Sí. el chat. La primera de Nicolás pregunta qué tal el renderizado de cada jugador a nivel de performance y pregunta si pasa como con las tarjetas que al poner muchas ralentiza un poco el reporte. Sí, o sea, no es para... Mirar, os voy a hacer... En este caso no se nota mucho, ¿veis? Sí que o sea, se nota, cuando le he dado a Real Madrid tarda un rato, donde se nota muchísimo es en este de aquí, porque eran millones de tweets, ¿vale? Si yo doy a actualizar, es que podéis imaginar cuántos tweets se generaron las últimas semanas previas a las elecciones. ¿Alguna? Hay millones. Entonces, claro, sí. Y Trump, que no tiene tirón en Twitter, pues genera muchas más. Entonces, veis que se renderiza todo, pero va a tardar bastante en salir toda esta parte de tweets, pero es que en este caso era bastante brutal el dataset, ¿vale? Ahora tardará un rato y aparecerá, ¿vale? Pero lo dejamos Claro, ahí. eso más Pues, por la cantidad de datos que por que la eso es. visualización. Eso Exacto. es. Bien. Y luego César pregunta cómo puedes cargar script de estilos como Bootstrap o similar. Lo de Bootstrap ya me pierdo, ya digo que no soy experto. No sé si es parecido a lo de los CSS que he explicado. Es una de las limitaciones. Ahora mismo solo es HTML puro y toda la parte de estilo lo tienes que cargar dentro de HTML. No puedes hacer referencia a un archivo de estilo externo como es CSS y demás. Pero el otro día estuve preparando la sesión y están implementándolo. Yo creo que en breve podremos implementar archivos de estilo CSS. Genial, ahí contesta que está respondida. No sé si hay alguna otra pregunta para Iván. La verdad que me pareció excelente. Acá Nicolás pone también que estuvo buenísimo. Me parece súper interesante y creo que todos en la cabeza estamos pensando dónde podríamos implementar una solución así, porque claramente yo cuando lo vi miraba si todavía si era en Power BI que estaba generado, porque la verdad que está Sí, muy, muy bueno. es un defecto de fábrica mío, porque también en el blog hice un mapa del tiempo como los que salen en la tele hecho en Power BI, que puedes ir explicando el tiempo y demás, interactivo. Es Está intentar bueno. darle a Power BI otros usos, aparte del típico cuadro de mandos. Sí, muy interesante y la verdad que recomiendo tu blog, ya lo mandé por el chat, lo vuelvo a repetir, es Vandalytic. Yo, la verdad es que tengo leídos casi todos y siempre aprendo algo de los posts que vas escribiendo, son muy interesantes. Ignacio, la última pregunta, Ignacio pregunta si los tamaños y posiciones no se pueden definir por valores de medidas. Lo preguntaron Sí, o ayer y sea, yo no conozco la solución, dice Ignacio. sí, mira, al final yo esto, como os decía, lo que es el HTML lo puedo... es un texto y yo voy quitando partes del texto y sustituyéndolas por valores. Si yo, por ejemplo, quisiese que la altura de esta línea fuese en base a una métrica que yo tengo, pues aquí quitaría el texto y añadiría un AND y la métrica y un AND, o sea, quitaría esa parte y pondría la métrica. Pero cualquier valor, cualquier parte de aquí que queráis sustituir por una medida para que sea más dinámico, lo podéis hacer. Genial, no sé si hay alguna otra pregunta o si no ya pasamos a la charla de Fran Mulior, que ya está conectado ya hace un rato, lo veo en el chat. Bueno, gracias Iván, muy interesante Gracias a la todos. charla y ya vamos presentando a Fran, que ya lo veo